Mesopotamia, la primer civilización del mundo, o la tierra entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Pero, ¿a qué nos referimos con Mesopotamia? ¿Qué sabemos sobre Mesopotamia? ¿Y qué creemos saber acerca de ella? Bueno, si hablamos de Mesopotamia, es incorrecto creer que estamos hablando de una sola civilización que floreció y que era unida en un conjunto. No es así. Mesopotamia, para empezar, se dividió en dos partes. La primera fue la Alta Mesopotamia, la cual se fundó más o menos por ahí del 10.000 a.C. Fue fundada por los herederos del Homo sapiens sapiens, por lo cual sí, fue la primer civilización del mundo, en primera. Ahora, la segunda parte fue la Baja Mesopotamia, fundada alrededor del 2300 a.C. Ambas se levantaron y formaron grandes imperios, entre los que destacan Babilonia, Uruk y Lagash, con lo cual retrocedo un poco a repetirlo. Mesopotamia no era un pueblo unificado. En realidad hablamos de un área geográfica en la que se desarrollaron distintos imperios y que ahora históricamente nosotros los asociamos porque compartían espacio, creencias, actividades, pero en realidad no eran un solo pueblo. Y eso es algo que va a influir mucho en los siguientes aspectos. Pero primero es importante hablar de estos mismos imperios. Más o menos a partir del tercer milenio antes de Cristo, algunas de las ciudades que ya existían en esa área comenzaron a dominar militarmente grandes territorios para formar distintos imperios. Comenzamos históricamente con el Imperio Arcadio. Fue fundado alrededor del 2300 a.C. Fue el primer reino unificado en toda Mesopotamia y fue liderado por el rey Sargón, el cual sometió a toda la Baja Mesopotamia. Seguido a él viene el Imperio Babilónico. Más o menos por los años de 1800 a.C., Babilonia pasó a controlar el resto de las ciudades en Mesopotamia. Fue liderada por el famosísimo rey Hammurabi, quien consiguió unir todos los territorios. Luego tenemos al Imperio Asirio. En el año 1350 a.C., los asirios aprovecharon su fuerza militar para fundar un gran imperio, el cual llegó a extenderse hasta la costa mediterránea y Egipto. Su máximo exponente fue el rey Habsurnasipal. Y finalmente tenemos al que fue fundado en 1539 a.C., el Imperio Persa. Liderado por Ciro II, se trata del imperio más grande y abarca desde el río Indo hasta el mar Mediterráneo. El imperio persa perduró hasta ser conquistado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Y además de florecer como imperios, ¿a qué más se dedicaban todas las civilizaciones de Mesopotamia? Bueno, todas ellas crecieron gracias al desarrollo de la agricultura, la cual fue la actividad principal. Gracias a la crecida de los ríos en las épocas de lluvias, se inundaban las zonas bajas, lo cual producía que, al retirarse las aguas, todas esas tierras quedaran fertilizadas. Así, la producción agrícola era muy importante, y gracias a esto se originaban excedentes que motivaron el auge del comercio.
otra de las actividades más importantes y más antiguas que nos brindaron los mesopotámicos. Pero, ¿qué sembraban? Bueno, ellos cultivaron principalmente cereales, hortalizas y legumbres. Además tuvieron un gran avance mm, arquitectónico, si lo podemos nombrar así, que fue la construcción de canales, y este regadío hizo que se ampliaran las tierras de cultivo y así la producción se hizo aún mayor. También tenemos a la ganadería. Ah, Se desarrollaron fundamentalmente dos tipos de ganado. El ovino, que es de ovejas, y el bovino, de vacas y bueyes. Luego, artesanos. El trabajo con lana, metal y alfarería fueron los principales. Pero también habían artesanos orfebreros. Así es, desde aquellos tiempos ya había orfebrería. Y finalmente, como ya se mencionó antes, tenemos a la actividad comercial. Esta tuvo un desarrollo importante gracias a los excedentes de producción agrícola. Se exportaban cereales y tejidos a otros lados. Y se comenzaron a importar cosas como el oro desde Egipto, el cobre de Anatolia, piedras y madera desde Persia. Y este al principio se hizo a manera de intercambio de mercancías. Sin embargo, con el tiempo se desarrolló una especie de moneda y esta comenzó a hacer su uso. Como toda sociedad actual y antigua, las mesopotámicas también estuvieron estructuradas de una manera jerarquizada. A manera de pirámide, podemos encontrar en su cima al rey. Era la máxima autoridad y era visto como un intermediario entre los dioses y el pueblo. A él le seguían los nobles, los sacerdotes y los altos funcionarios. Luego, en el tercer peldaño de la pirámide, tenemos a los escribas, a los funcionarios del palacio y a los del templo, así como a los comerciantes. Luego, en el penúltimo lugar, estaban los campesinos, los artesanos, los soldados y los pastores. Básicamente, todos aquellos que realizaran alguna actividad económica. Y finalmente, al final, en la base de la pirámide, tenemos a los esclavos. Dentro del campo de la cultura, hubo aportes en distintas disciplinas. Enumeraremos a las 5 principales. Comencemos por la arquitectura. Bueno, los avances más plausibles que tuvieron fue la creación del ladrillo y con esto la construcción a base de ladrillo. Las principales edificaciones que se hacían eran templos y palacios de forma piramidal. También nos encontramos con la primer ley, con el documento jurídico más antiguo y con ciertas leyes que no podían ser modificadas. El Código de Hammurabi. Fue una recopilación de leyes que estableció el rey Hammurabi, monarca de Babilonia, más o menos por ahí del siglo XVII a.C. Y es bastante conocido porque, como dije antes, se considera que es el documento jurídico más antiguo de toda la historia de la humanidad. Más adelante tenemos a la escritura, porque si no, ¿cómo se escribe el código? Los mesopotámicos emplearon el primer sistema de escritura. Este era cuneiforme, lo cual significaba que este
estaba formado por líneas. Estas líneas tenían forma de cuñas o una especie de clavos. Estos escritos eran plasmados sobre tablillas hechos de arcilla blanca y posteriormente se endurecían. Luego tenemos los aportes a la astronomía. Los mesopotámicos ya realizaban observaciones y registro sobre el cielo, lo cual fue un gran avance para la astronomía. Además, aprendieron a calcular y a dividir los días, las semanas y el año en 24 horas, 7 días y 12 meses, respectivamente. También aprendieron a identificar los eclipses y, algo gracioso, es que ellos fueron quienes introdujeron lo que hoy conocemos como el zodiaco, los signos del zodiaco o los signos zodiacales. Finalmente, tenemos a las matemáticas. Ellos emplearon las minas que utilizaban como medidas de peso, así como medidas de longitud, como el codo que equivalía a 49 centímetros. Además, crearon un sistema numérico sexagesimal. Parte de la cultura también es el arte, y el arte mesopotámico estaba expuesto en sus calles. Estaba en sus atuendos y en sus instrumentos, y predominaba el arte cívico, el cual estaba esculpido en palacios, en los templos y en los servicios públicos. Más o menos serían sus murallas, puentes, puertas y fortalezas. También estaban al último grito de la moda. Aprendieron a utilizar el fieltro, los tejidos de lana y el algodón para hacer ropa, y crearon unos atuendos característicos de su época. Además, a la música le brindaron los primeros instrumentos, la lira, el arpa y la corneta, que aún podemos tocar y disfrutar sus melodías que fueron creados desde aquellos tiempos. Ahora, adentrémonos en un campo un poco más delicado, la religión. En general, Mesopotamia era una región conectada que compartía ciertas características, costumbres y creencias, pero en el entorno político se diferenciaban en sí unas a otras. Y esto fue lo que definiría el paradigma que seguiría no solo la política, sino que también marcaría el destino de su teología. Tienen dos puntos a favor. El primero es que fueron de las primeras civilizaciones existentes en el mundo. Y el segundo es que ellos ya contaban con un esquema de creencias que daba explicación a los sucesos naturales y validez a las acciones que realizaban los humanos. Veámoslo así. Su cosmovisión era la de un mundo envuelto en una especie de burbuja que contenía todo lo que ellos podían ver. Este se dividía en el cielo, en la tierra y el inframundo. Cada uno era regido por entes sobrenaturales que no eran ajenos a las personas. En realidad, había una especie de mutualismo entre ambas partes, ya que los dioses creadores requerían de los recursos que podían labrar los humanos, y los humanos requerían del favor de los dioses para existir, labrar y no ser destruidos por cualquiera de ellos. Su panteón de deidades era integrado por los dioses mayores, An, Enlil y Enki. Ellos eran protectores de ciudades específicas o incluso de toda Mesopotamia. Y detrás de ellos venían otras deidades que poco a poco se iban integrando al panteón. Y esta es la parte en donde se conecta la teología con la política, ya que en distintos momentos hubo florecimientos en cada ciudad de la región.
una que se volvía más importante que las demás, la que tenía el dominio y que para solidificar su presencia se apoyaba de la figura de sus dioses, haciendo que la creencia